Buenos días, señorías. Bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Vamos a comenzar esta sesión que tiene horario de mañana y de tarde. Y, en primer lugar, para dar lectura al orden del día, le doy la palabra al secretario de la Comisión, el señor Fernández Calle, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Buenos días a todos. El orden del día es el siguiente. Punto único, comparecencias de altos cargos de la Junta de Extremadura a los efectos de informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2025. A las 9:30 horas, la sección 13, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. A las 11 horas, la sección 14, Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. A las 12:30, sección 15, Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte. A las 16 horas, la sección 16, Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda. Y a las 17:30 horas, la sección 23, Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Muchísimas gracias, señor Fernández Calle. El único punto del orden del día, como ven, está formado por las comparecencias de los altos cargos de las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura con el objetivo de defender los presupuestos y que los diputados y diputadas de esta Asamblea puedan preguntar por cuestiones o por dudas de cara a abordar las enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como decía el secretario de la Comisión, en primer lugar vamos a proceder al debate de la sección 13, que corresponde con la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Le damos la bienvenida a esta Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, a los altos cargos de la Consejería y les agradecemos su presencia en la misma. Según consta en la comunicación que nos ha hecho llegar el Gobierno de la Junta de Extremadura, las personas que comparecen para esta sección 13, comparece el secretario general de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, don Francisco Eugenio Pozo Pitel. Es así, ¿no? Les voy a advertir y les voy a pedir permiso para una cuestión. Ha habido un accidente en la autovía A5. Es un golpe por alcance. He hablado con el secretario general competente en materia de protección civil. No parece que haya habido ningún problema, pero hay retenciones de tráfico, con lo cual el diputado que tiene que defender la postura del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura está retenido en la autovía. Si no les importa a los grupos parlamentarios que si es que llega a lo largo del desarrollo de la sesión y se incorpore, pueda hacer su intervención, por parte de esta presidencia y de esta mesa no hay ningún problema para hacerlo. ¿Hay algún grupo que tenga alguna cuestión con respecto a esto? Pues, si les parece, en la comunicación que he tenido con él me dice que la retención va para largo, pero si acaso se incorporase, pues le daríamos la palabra a él, aunque nos saltásemos el turno de menor a mayor, ¿vale? Bien, muy bien. Pues, hecha esta salvedad, tiene la palabra don Francisco Eugenio Pozo Pitel durante un tiempo de 20 minutos para defender por parte de la Junta de Extremadura la sección que vamos a sustanciar. Cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero presentarles a los miembros del Consejo de Dirección de nuestra Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional que me acompañan en esta comparecencia y que tiene como objetivo detallar los presupuestos de la misma, de la sección 13. A mi izquierda, la secretaria general de Educación y Formación Profesional, doña Pilar Pérez García, la directora general de Universidad, doña Esther Muñoz Vaquero, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, don Javier de Francisco Morcillo. Y permítanme también agradecer a todos y cada uno de los empleados públicos de nuestra Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional su trabajo. Sin su esfuerzo y dedicación, ninguna actividad, programa o proyecto de nuestra consejería podría salir adelante. Para mí es un honor, también una responsabilidad, comparecer ante esta Comisión de Hacienda de la Asamblea de Extremadura para detallar e informar a sus señorías, representantes del pueblo extremeño, las cifras que integran los presupuestos de nuestra consejería para el ejercicio 2025. Este proyecto no solo refleja números y cifras, sino un compromiso claro y decidido con el futuro de nuestra región. La educación es la base sobre la cual se construyen sociedades justas, innovadoras y prósperas. Y este presupuesto ha sido diseñado para garantizar el cumplimiento de esta misión.
El presupuesto se enmarca en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2025, cuyo importe asciende a 8.309.046.843 euros, es decir, casi 182 millones de euros más que en el ejercicio 2024, con un objetivo claro: el crecimiento y la transformación de Extremadura. En ese escenario, somos conscientes de que cada euro del presupuesto debe gestionarse con responsabilidad y eficacia. Por ello, el presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional es respetuoso con el mandato constitucional y de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley 2/2012 de 27 de abril, en el regreso del cumplimiento de las reglas fiscales. En nuestro caso, traemos unas cuentas que incluyen casi 1.587 millones de euros, 115,6 millones de euros más que los presupuestados en 2024. Este aumento responde a las prioridades estratégicas identificadas en un proceso de escucha a docentes, familias, empresas, estudiantes e investigadores y con un destino claro para cada euro: mejorar la calidad de la educación con un fuerte impulso a la formación profesional, reducir desigualdades, con una apuesta decidida por la educación infantil 0 a 3 años y la conciliación familiar, promover la innovación científica y tecnológica para la atracción de talento a nuestra comunidad autónoma. Supone, por tanto, una apuesta clara por la educación como motor de crecimiento y transformación. Así lo ha entendido el Gobierno de la presidenta María Guardiola al concentrar en esta consejería la mayor parte del incremento del presupuesto general de la comunidad autónoma, el 63,59% de ese incremento. Crecimiento y transformación que van desde la educación infantil hasta la universidad, impulsando la universalización del primer ciclo de educación infantil, dotando de material escolar, becas y ayudas suficientes, aumentando la apuesta por la enseñanza de idiomas, mejorando los servicios complementarios de transporte y comedor e invirtiendo en las tecnologías de la educación, porque consideramos que esa es la mejor manera de avanzar en la transformación y en el progreso y desarrollo de nuestra región. Aplicaciones presupuestarias que reflejan el compromiso de la Junta de Extremadura, del Gobierno de la presidenta Guardiola y de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para conseguir una educación integral, una educación en mayúscula, una educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades para todos los alumnos extremeños, con independencia del lugar de residencia, con independencia de la situación socioeconómica de la familia y con independencia también de la modalidad de estudios que quieran cursar. El Servicio 01 de la Secretaría General de la Consejería se dota con una partida presupuestaria de 197,8 millones de euros. Experimenta, por tanto, un incremento de 13,8 millones de euros, un 7,51% más que los recogidos en los presupuestos de 2024. Desde la Secretaría General queremos destacar por su importancia los siguientes aspectos. Por un lado, se asume el compromiso de financiar el servicio con fondos propios, más de 7 millones de euros de fondos de la comunidad autónoma, una vez se agoten los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que financia el Programa Experimental de Escolarización 1 a 2 años, priorizando así la expansión y mejora de la escolarización en la etapa de 0 a 3 años y fomentando no solo la igualdad desde la infancia, sino que también permite a muchas familias conciliar la vida laboral y familiar. Por otro, el importe destinado a financiar las últimas modificaciones de la relación de puestos de trabajo con motivo de la creación de plazas estructurales de los asistentes técnicos educativos e intérpretes de lenguaje de signos en la educación, asegurando así recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales. En el curso 2023-2024 se crearon 45 plazas y en el 24-25 35 plazas más. Además, se contempla de manera expresa el importe destinado a enfermeros y enfermeras escolares. Esto supone un incremento de 8 millones de euros en el capítulo del personal de la Secretaría General. Destacar igualmente la necesidad de dotar a los centros infantiles y de primaria del equipamiento nuevo o de renovación de parques infantiles, en muchos casos inexistentes o en un estado lamentable. A este fin se destina un incremento de 1.962.559 euros. Señalar que el descenso que refleja
el capítulo de gastos en el capítulo 6, inversiones reales, se debe a que el capítulo 7, transferencia de capital, recoge el importe de las inversiones en eficiencia energética que se transfieren a las entidades locales para la realización de actuaciones en esta materia, de conformidad con el Decreto 95/2024 de 30 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculadas a la prestación de servicios educativos destinadas a entidades locales de Extremadura, susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa FEDER 21-27. De esta forma, las cantidades destinadas a la construcción, reparación y mejora de infraestructura, así como de eficiencia energética en centros educativos, pasan de 64 a 66 millones de euros. Gran parte de nuestras infraestructuras escolares necesita ser modernizada para cumplir con los estándares actuales de eficiencia energética. Por ello, hemos priorizado la instalación de sistemas de energía renovable como placas solares en centros educativos, reduciendo el consumo eléctrico y generando energía limpia. Sustitución de sistemas de climatización y calefacción obsoletos por alternativas eficientes como la aerotermia, adaptadas a las necesidades de cada edificio y que ayuden a combatir los efectos del cambio climático. La mejora del aislamiento térmico en ventanas, puertas y cubiertas para reducir pérdidas energéticas, lo que repercute en un menor coste operativo. En el marco de nuestra apuesta por la innovación, se implementarán sistemas digitales de monitorización del consumo energético, sistemas que permiten identificar puntos de mejora en tiempo real y promover hábitos responsables en la comunidad educativa, involucrando a estudiantes y docentes en el uso consciente de los recursos. La eficiencia energética no es solo una cuestión técnica, sino también una oportunidad educativa. Estas iniciativas tienen un doble impacto positivo. A corto plazo, reducen los costes operativos de los centros, liberando recursos para otros proyectos educativos. A largo plazo, contribuyen a una menor huella de carbono, posicionando a nuestras escuelas como referentes en sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. En cuanto a los institutos, se ha licitado el contrato de suministro de sistemas de generación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico y luminarias LED, para la adecuación del sistema de iluminación y mejora de la eficiencia energética, en institutos de educación secundaria dependientes de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, por importe de 5.660.286,31 euros sin IVA, destinados a 57 centros. Habrá una segunda fase para otros 65 institutos. Este presupuesto refleja nuestra convicción de que los centros educativos pueden y deben ser agentes de cambio en la lucha contra el cambio climático. Por lo que respecta al Servicio 02, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional también experimenta un incremento presupuestario del 13,34%, 19,1 millones de euros más, alcanzando la cifra de 162,9 millones de euros. Señorías, los beneficios para los alumnos desde el punto de vista educativo y de ayuda a la conciliación de la familia de la escolarización de 0 a 3 años están contrastados. El reto demográfico constituye una gran preocupación para nuestra consejería. Por ello, para avanzar en la igualdad de oportunidades, especialmente en el mundo rural, creamos un nuevo proyecto, una línea de ayudas de escolarización de niños de 1 a 2 años durante el curso escolar 2025-2026. El cálculo de la cuantía total se ha basado en una estimación del número de niños en esa franja de edad, que serían aproximadamente 4.300, de los que se estima que podrían solicitarlo unos 2.600 aproximadamente, que por 11 meses del curso escolar y un máximo de 200 euros suponen una inversión total de 5.720.000 euros. En el mismo sentido, se incrementa el importe destinado en la escolarización de 2 a 3 años. En base a los datos estimados disponibles de las ayudas a familias para enseñanzas de educación infantil del curso 24-25, sería necesario un crédito en 2025 hasta el fin del curso escolar de 3.339.200 euros aproximadamente. A esto hay que añadirle la convocatoria para el comienzo del siguiente curso escolar, 25-26, que serían 3 meses, y, por tanto, el cálculo para el siguiente curso escolar se ha realizado sobre la base de los alumnos previstos, unos 4.100
con un cálculo de 200 euros mensuales, cuantía máxima subvencionable, arrojan un total aproximado de 2.460.000 euros más, con un total de 5.799.200 euros. Con estos fondos avanzaremos hacia la gratuidad progresiva de la etapa 0 a 3 años en línea con nuestro compromiso de universalización. En cuanto a la enseñanza concertada, el incremento es de 8 millones de euros, un 8,23% para llegar hasta los 107 millones de euros. El importe asignado a este programa va destinado a dos vertientes. Por un lado, la actualización de salarios de los conciertos de primaria e infantil, secundaria y educación especial. Y, a su vez, una actualización del precio de los módulos de los conciertos. Los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos. La Junta de Extremadura quiere mantener una oferta plural y diversa que garantice esa libertad de la familia. Hay que destacar también la puesta en marcha del programa Erasmus de movilidad de alumnos, dotado con 165.552 euros, y el convenio Reanima, firmado con Cruz Roja para formar a nuestros alumnos en primeros auxilios, con una dotación de 59.786 euros para ese ejercicio. Especial mención merece la inversión en tecnologías de la educación. El funcionamiento de la plataforma Rayuela supone una ayuda inestimable para toda la comunidad educativa. Dicha plataforma necesita mejorar sus prestaciones para adaptarse a los nuevos requerimientos. Para ello, se incrementa su dotación presupuestaria en 1.946.850 euros, que, sumados a las mejoras derivadas de un nuevo procedimiento de contratación de la Biblioteca Digital Librarium, cuyo coste es de 300.000 euros y que permite ampliar sus funcionalidades, supone un incremento total de 2.246.850 euros, llegando así a un importe total de 3.754.719 euros. El Servicio 03 tiene una dotación global. La Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión tiene una dotación global de 48,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,13% respecto al ejercicio 2024, 7,5 millones de euros más. La formación profesional se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la empleabilidad de nuestros jóvenes y la competitividad de nuestras empresas. Es un motor clave para el desarrollo económico. Por ello, este presupuesto está enfocado en la apertura de nuevos ciclos formativos orientados a sectores emergentes como la tecnología verde, la inteligencia artificial y las energías renovables. El mercado laboral cambia y la formación profesional debe adaptarse para dar respuesta a esas transformaciones. Ampliar las plazas para garantizar que todos los jóvenes interesados tengan acceso a esta formación. Fortalecer la colaboración con empresas, facilitando prácticas y garantizando la empleabilidad de los egresados. Estructuralmente, hemos reforzado la Consejería para la gestión de la formación profesional, teniendo presente los nuevos retos a los que nos enfrentamos con la entrada en vigor y desarrollo de la Ley de Integración de la Formación Profesional, como por ejemplo la gestión de las altas y las bajas de los alumnos en los periodos formativos en empresas y su pago a la Seguridad Social. Por estos motivos se incrementa en 500.000 euros el presupuesto de la Dirección General para 2025. El Plan de Modernización de la Formación Profesional tiene entre sus principios vertebradores la colaboración público-privada y, singularmente, la participación de las empresas. Esta alianza entre estos actores es especialmente importante por el carácter dual de esta formación, desde la infancia hasta la universidad. En este contexto, en el que las autoridades educativas tienen que dar cobertura al desarrollo de una formación profesional dual, donde la mayor parte de los alumnos se formará en una PYME, hace necesario subvencionar los costes derivados de la exigencia de formalizar un contrato de trabajo con este alumnado. Para ello, una de las principales novedades en el presupuesto de esta Dirección General es la concesión directa de subvenciones destinadas a PYME y entidades sin ánimo de lucro que participen en proyectos de formación profesional dual intensiva en familias profesionales con escasa demanda y alta empleabilidad en centros educativos sostenidos con fondos públicos autorizados, que tiene una dotación presupuestaria por primera vez de 2 millones de euros.
La FP dual es una prioridad, porque conecta directamente la formación con el empleo. En la formación para el empleo se ha aumentado el número de certificados profesionales ofertados en colaboración con el SESPE, por lo que el programa 242B se duplica en comparación con el ejercicio presupuestario anterior, hasta llegar a 1.750.000 euros en total. Diseñaremos además programas de inserción para personas adultas y desempleadas, conectando la formación profesional con las necesidades de reciclaje profesional. De igual forma que la propia Secretaría General de Educación y Formación Profesional, la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa realiza una apuesta decidida por la inversión en tecnologías de la educación, bien mediante la puesta en marcha de un programa de alfabetización digital básica con más de 465.000 euros, o bien con el incremento de equipamiento de los centros educativos extremeños, necesitados de una mejora y actualización para mantener la calidad de los ciclos formativos. Por ello, se produce un aumento de 1.300.000 euros en el presupuesto de 2025, además de un incremento en el proyecto de digitalización del sistema de formación profesional, con más de 3.221.498 euros, hasta alcanzar los 13.600.704 euros. La digitalización de los centros educativos asegura que nuestros estudiantes cuenten con recursos tecnológicos modernos y equitativos y estén preparados para un mercado laboral globalizado y digital, y para que trabajen con herramientas similares a las que encontrarán en el mercado laboral. Un aspecto clave de este presupuesto es también la apuesta por una educación inclusiva y equitativa. Por ello, hemos asignado programas para la atención a la diversidad, asegurando recursos para estudiantes con necesidades educativas especiales, el incremento de ATEs cuidadores e intérpretes de lenguajes de signos y de los enfermeros y enfermeras escolares. La reducción de desigualdades territoriales, dotando de más recursos a los centros educativos en zonas rurales y desfavorecidas. No podemos olvidar la sinergia entre escolarización temprana y formación profesional. Estos dos pilares están conectados. Invertir en la etapa 0 a 3 años mejora los resultados educativos futuros, reduciendo el abandono escolar y fomentando que más jóvenes vean en la formación profesional una vía sólida hacia el futuro profesional. En cuanto a la Dirección General de Personal Docente, el Servicio 04 se dota con un presupuesto de más de 855 millones de euros, un incremento del 9,06%, 71 millones de euros más que en 2024. Las razones que sustentan los aumentos generalizados en el capítulo 1 del personal docente fundamentalmente son los siguientes. El incremento salarial del 2,5% previsto para el próximo ejercicio 2025. El aumento de costes laborales por la incorporación de nuevos docentes. El aumento de plantillas docentes, como por ejemplo la creación de plazas de orientadores y maestros para las unidades de atención educativa o los docentes de educación física para el programa Activamente. La finalización de la financiación a través del mecanismo de recuperación y resiliencia ha supuesto un decremento de menos 7.525.303 euros, compensado con el aumento de la financiación por parte de la comunidad autónoma, así como del Fondo Social Europeo y de las transferencias del Estado. El primer plazo del pago del adeudo de la subida del 2% del año 2020. El primer plazo compensar el déficit de más de 13,3 millones de euros que arrastraba esta Dirección General de Personal Docente de la anterior legislatura. En cuanto a la Dirección General del Ente Público de Servicios Educativos Complementarios, las funciones que tiene encomendada esta dirección son fundamentales para la educación en nuestra región. Estos servicios tienen un carácter compensador, que nos lleva a una mejora y refuerzo de esto, como el transporte, los comedores, las aulas matinales, ayudas de libros de texto, etc. El EPSE contará con un presupuesto de 65.046.813 euros, lo que supone 6,47 millones de euros.
un 11,06% más que en el ejercicio presupuestario anterior. Hay que destacar que el transporte escolar sube de 18 a 22 millones de euros, 4 millones de euros más, necesario para adaptar los nuevos contratos a los costes del servicio. Señor Pozo, tiene que ir finalizando. Estoy terminando, señor presidente. Las empresas de transporte escolar estaban trabajando por debajo de los costes que les suponía a ellos prestar el servicio público educativo, con graves riesgos para su viabilidad empresarial, unos precios que no se actualizaban desde el año 2016. Destacar también la partida de comedores escolares, que alcanza la cantidad de 12.575.638 euros, y las becas de transporte y comedor escolar, que alcanzan ya 2.400.000 euros. En el ejercicio anterior se implantaron como novedad las ayudas a las familias para el ingreso extraescolar y el refuerzo en la competencia plurilingüística. En 2025 estas ayudas están dotadas con 2.240.000 euros, con el objetivo de que los alumnos de ESO puedan reforzar el inglés que reciben en los centros en horario escolar, ya que muchas familias han tenido que recurrir tradicionalmente a clases particulares en horario extraescolar en centros acreditados de Extremadura, que le permita acreditar sus conocimientos de manera oficial en el futuro. La Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene un total, incluido con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, tienen en el presupuesto total de 98 millones de euros. Aquí se produce una disminución de 8,83 millones de euros por los siguientes motivos. Aumentos de fondos CA en un importe de casi 1 millón de euros. Disminuyen los fondos FEDER en 9 millones. Disminución de fondos MRR en 1 millón. Disminución de fondos de cooperación transfronteriza 1.300.000. Aumento de fondo social 1.700.000. Aumento de fondo PC 220.000 euros. Aumento de transferencias del Estado 300.000 y disminución de fondos de otras transferencias de más de 400.000 euros. Sin embargo, señorías, esta disminución no significa el menoscabo de la actividad científica e investigadora de nuestra región, puesto que muchos de los programas puestos en marcha en el ejercicio 2024 continuarán ejecutándose, dado su carácter plurianual. Y al respecto podemos señalar lo siguiente: la financiación de grupos de investigación con más de 9 millones de euros, la financiación de proyectos I+D realizados por las empresas de Extremadura con 4,2 millones de euros, presupuestado el año anterior eran 3.325.000. El desarrollo de la carrera investigadora e incorporación del talento y empleabilidad, 3 millones, siendo el presupuesto del año anterior 1.185.000. Las unidades mixtas de investigación, 0 euros en el presupuesto de 2024 y 1,2 millones en el presupuesto de 2025. O el fortalecimiento de la red de incubadoras tecnológicas de Extremadura, la construcción de incubadoras de alta tecnología especializadas en tecnologías digitales para la agroindustria, en Las Vegas Altas. Pone en las medidas estrellas 1,42 millones. La ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Mérida, con un total de 2.560.000 para los años 2025 y 2026. Señor Pozo, 30 segundos. Termino en 2 minutos, señor presidente. Es que 2 minutos no tenemos, señor Pozo. Tiene que ser en 30 segundos. Puede aprovechar usted la respuesta de 10 minutos que tiene después. Señalar respecto de la universidad y para terminar, el incremento de la Universidad de Extremadura, con un importe de más de 6,47 millones de euros, alcanzando un total de 158 millones de euros, un 4,27% más. Y destacar además el incremento de 1.174.556 para financiar la gratuidad de las matrículas de la UES. Destacar también el Plan de Desarrollo de Microcredenciales Universitarias, nuestro Plan de Becas y Ayudas Universitarias y la segunda fase de la Facultad de Medicina. Para terminar, señorías, en definitiva, el presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para el ejercicio 2025 no es solo una asignación o documento económico. Es una inversión estratégica en el futuro de nuestra comunidad autónoma, en la formación de ciudadanos críticos, responsables y preparados para afrontar los retos de un mundo en constante cambio, una hoja de ruta para construir una sociedad más equitativa, innovadora y competitiva, con un fuerte enfoque en la escolarización temprana, la formación profesional y la ciencia e investigación. Estamos sentando las bases de un sistema educativo que responde tanto a las necesidades de la familia como a las demandas del mercado laboral. A lo anterior se suma un compromiso decidido con la modernización y sostenibilidad de nuestras infraestructuras educativas. Se trata de un compromiso colectivo con nuestros niños, jóvenes y familias
empleados públicos, investigadores y docentes. Estamos seguros que con estos presupuestos lograremos fortalecer un sistema educativo que sea motivo de orgullo para todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Perdón, señor presidente, por el exceso. Quedo a su disposición de esta comisión para responder cualquier pregunta. Gracias, señor Pozo Pitel. A continuación intervienen los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo de 10 minutos. Nos ha incorporado el diputado señor Macías por Unidas por Extremadura, así que pasamos al turno de intervención del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, que por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra el señor García García. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pozo. Bienvenida, señora Pérez. Bienvenido, altos cargos de la Consejería de Educación. Yo voy a hacer una intervención, como hice ayer por la tarde, también más o menos técnica, en cuanto a dudas que nos plantean el presupuesto. Le iré haciendo una serie de preguntas y, en la medida de lo posible, nos gustaría y le agradeceríamos que nos la pudiese responder, si son posibles las respuestas. Un segundo, señor García, por favor, ¿se puede arrimar el micrófono a la boca? Es que es difícil escucharle, lo siento. Es que el micrófono es muy grande y yo soy muy pequeño. Sí, ya lo sé. Ya lo sé que es incómodo, pero es que si no, ni en la grabación ni los diputados la escuchan bien. Lo intentaré. Gracias, señor García. Señor presidente. Por lo tanto, paso a comentar una serie de cuestiones. Como usted bien ha dicho, el presupuesto de educación pasa de 1.448 a 1.586 millones de euros, un 138 millones más. Eso nos parece a nuestro grupo parlamentario muy bien, aunque, como le diré a continuación, nos parece corto, porque hay ciertas deficiencias, pero todo lo que sea incremento en educación a nosotros nos parece bien y lo apoyamos. Se aumentan inversiones en infraestructura de los colegios e institutos, es decir, en educación infantil, primaria y secundaria, por un importe de 14 millones de euros el aumento. Lo que pasa es que hemos visto un problema, y es que bajan las inversiones de infraestructura en colegios de educación especial, artística e idiomas, de 16,2 millones a 5,4 millones de euros. Esta cuestión nos gustaría, a ser posible, que nos la explicase, si puede ser, o nos la comentase. ¿Nos pueden confirmar que la partida de infraestructura educativa de educación especial y atención a la diversidad de 4,5 millones de euros con fondos FEDER es para el Centro de Educación Especial PROA de Cáceres? En caso afirmativo, creemos que es insuficiente porque se necesitarían 5 millones de euros más, a nuestro entender. Pero, por lo menos, queremos saber, en la medida posible, si esa partida es para el PROA de Cáceres. En tercer lugar, se aumentan las ayudas para guarderías de 2 a 3 años a 5,7 millones de euros y se crean las ayudas para niños entre 1 y 2 años con otros 5,7 millones de euros. Esta medida de la partida de 5,7 millones de euros de 1 a 2 años a nuestro grupo parlamentario nos resulta muy familiar. Muy familiar. Es que prácticamente la hacemos nuestra. Para el año que viene hablaremos de niños a 0 a 1 año y así favorecer la conciliación familiar efectiva y más completa. En cuarto lugar, se aumenta la dotación presupuestaria a la educación concertada, una de las cosas que nuestro grupo parlamentario siempre ha peleado y siempre ha defendido y desde que estamos en esta asamblea. Nos gustaría saber una puntualización. Nos gustaría saber si ese aumento, tanto en el concierto de primaria y infantil y primaria como en el concierto de secundaria, hay incrementos presupuestarios en los dos conciertos. ¿A qué apartado de los 3 que tiene un concierto educativo se refiere? Si al primero, al segundo o al tercero. Porque eso tenemos esa duda, sabemos que hay un incremento, pero no sabemos a qué apartado concreto se refiere. Por otro lado, se crea una dotación presupuestaria de 2 millones de euros para la formación profesional, pero nos parece que 2 millones de euros, con lo que se va a gastar y con las necesidades que tiene la formación profesional dual, nos parece poco. Nos parece poco. Para empezar, podría ser, pero se nos hace un presupuesto corto. Una aclaración. Que se oye mucho en todos sitios, en la Asamblea, en los parlamentos, en el Gobierno, en los medios de comunicación. La FP conecta la formación con el empleo, sin duda ninguna.
Pero lo que realmente conecta la formación cualificada con un empleo cualificado es la universidad. No tiene sentido formar a las personas donde se les enseña una carrera profesional reglada y universitaria si luego no tienen un empleo cualificado. Pero eso parece que se obvia en la sociedad. Es decir, en la FP, y que nadie se lo toma mal, se conecta la formación con un empleo o lo que antes se llamaba un oficio. En la universidad se conecta la formación superior con un empleo cualificado o altamente cualificado. Y eso no lo debemos de olvidar. ¿Por qué? A la hora de financiar la universidad. Nos pueden explicar, que lo ha explicado, pero me gustaría, porque es un tema también bastante importante, porque se ha recortado en I+D+I. Es decir, sí lo ha explicado, que están ejecutados, que hay dinero, pero ese es un apartado en donde todo el dinero que se invierta para la sociedad, que luego revierte en ella, es poco. Entonces, ahí recorte en I+D+I nosotros no lo vemos. Ha aumentado 400.000 euros la ayuda al transporte y comedores escolares, lo cual nos parece también algo insuficiente, porque 400.000 euros pensamos que podría ser más dinero. También nos parece bien las ayudas al inglés extraescolar, que hayan aumentado el doble este año, nos parece perfecto. La educación en idioma hoy en día es esencial para la sociedad, para nuestros niños, para nuestros adolescentes y para nuestros mayores. Y echamos en falta la creación de la residencia universitaria. Con los problemas de vivienda que tienen los estudiantes, la residencia universitaria es una posible solución, concretamente, por ejemplo, como se estaba planteando en la ciudad de Mérida, también en Cáceres y en Badajoz. Eso creemos que es una medida idónea e esencial para la educación. Y me quedan 5 o 4 minutos, más o menos, ¿no? 4 minutos le quedan, señor García. Y aquí quería ya pasar a hablar de la financiación de la universidad. Siempre la universidad se queda atrás, incluso en las exposiciones parlamentarias es el último punto en donde se habla y prácticamente se llega al final y se pasa por encima. Es cierto que se aumenta la financiación de la universidad en 6 millones de euros, pero tampoco, o también es verdad que a la universidad le hace falta este año, dicho por el Consejo de Gobierno, dicho por los trabajadores, le faltan 10 millones de euros más. Le faltan 10 millones de euros más. Aparte de que la disposición adicional 23ª de la Ley Presupuestaria del 2024 no se ha llevado a cabo, se ha incumplido. Ahí se reconocía la equiparación de quinquenios y sexenios del PDI laboral al funcionario. Eso implicaba, si se hacía a principio de año, 2 millones de euros. No tenía dotación presupuestaria. A día de hoy, en la ley del 2025, tampoco tiene dotación presupuestaria. No sé si el Gobierno ha sido un descuido o es que directamente no tiene intención ninguna de pagar esos 2 millones de euros. Yo creo que la ley está para cumplirla, como la presidenta María Guardiola lo dice por activa y por pasiva. Esto es una ley, viene en la ley habrá que cumplirla, por lo tanto habrá que poner una dotación presupuestaria para cumplir la ley del 2024 de 2 millones de euros para pagar quinquenios y sexenios al PDI laboral. Y finalizo, porque ahora sí que ya me queda poco tiempo, y resumiendo, todo dinero que se emplee y se invierta en educación a nosotros nos parece poco. Este presupuesto de la Consejería de Educación nos parece muy acertado, pero consideramos que puede mejorarse y se puede mejorar fomentando la libertad de educación, es decir, igualando la educación concertada con la no concertada, aumentando la inversión en I+D+I, cuidando la Universidad de Extremadura, más aún cuando ahora pueden que entren universidades con todo el derecho del mundo, universidades privadas, pero tenemos que cuidar la universidad pública, que es la que garantiza una educación universal a todos los ciudadanos extremeños. Y, finalmente, tenemos que aumentar también las partidas para educación infantil y primaria. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor García. Bien, le damos la bienvenida al señor Macías Rodríguez, que se acaba de incorporar, y esperemos que no
que haya salido bien del atasco. Hemos acordado antes de empezar que le daríamos la palabra cuando usted se incorporase a la comisión, aunque se rompiese el turno, y lo han aceptado el resto de los grupos parlamentarios, así que dispone usted de 10 minutos para hacerle las preguntas que entienda oportunas al señor Pozo Pitel, que es quien comparece por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Señor Macías, por tiempo de 10 minutos. Buenos días a todos, señorías. Bienvenidos a los altos cargos de la Consejería. Disculpas por el retraso, porque hemos tirado ahí como cerca de una hora en el atasco, que por un accidente que ha tenido que ser complicado. Tenía que haber 5 o 6 coches implicados, por lo menos. Entrando en materia, con lo que nos trae, nos convoca. Saben que nuestra posición respecto a la política de educación del Gobierno del Partido Popular siempre se hace, y anteriormente también, con los gobiernos del PSOE, hemos sido muy críticos siempre con el tratamiento que se le daba a los centros educativos concertados. Para nosotros, en este presupuesto hay de nuevo una subida importante para la educación concertada, tanto de primaria como de secundaria, que creemos que no es justificable en razón del descenso del número de alumnos que, por desgracia, tenemos en nuestra comunidad autónoma. No solo no se congelan o se van cerrando o se plantea el cierre de algunos de los conciertos en función de cada vez la menor demanda y la menor necesidad de plazas que sí hay en centros públicos, sino que además hay una fuerte inversión en estos centros educativos. Creemos que esos son recursos que necesita la educación pública, que efectivamente necesita la educación pública, que hay otros aspectos importantes que no se están cubriendo y que deberían cubrirse. Y en uno de los bloques en los que creemos que debería haber una apuesta firme es en lo relacionado con la educación infantil. Y aquí discrepamos también abiertamente del modelo que siguen ustedes. Ustedes plantean un modelo en el que se les entrega un dinero a los padres y las madres, a las familias, para que se escolaricen a los niños y niñas en periodo infantil de 2 a 3 años y ahora, como novedad, en este presupuesto, en el periodo de 1 a 2 años. Pero ustedes al mismo tiempo han renunciado a abrir más aulas en centros públicos, no han solicitado más fondos al Ministerio de Educación, a pesar de que saben que había fondos que la Comunidad Autónoma de Andalucía no había invertido y que por lo tanto habían vuelto al Ministerio, fondos que vienen de Europa, y ustedes no han solicitado esos fondos para abrir más centros, más aulas en los centros de educación infantil. Y han optado por un modelo que consiste en repartir dinero entre las familias para que vayan a los centros privados que ofertan esa etapa. Para nosotros es un modelo completamente erróneo, en primer lugar porque creemos que se le tiene que dar más estabilidad y que esa estabilidad se da en los centros públicos. No se consigue esa estabilidad y, por lo tanto, esa calidad de la educación entregando el dinero a las familias para que después vayan a empresas que se dedican a esto. Y porque en la práctica se discrimina a gran parte de la población que está en el mundo rural, donde efectivamente no existen esos centros privados y, por lo tanto, se encuentran con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en esas etapas. A tal punto es así que creemos que esta es una de los errores mayores que tiene este presupuesto, porque cuando la política en general, y todos estuvimos de acuerdo en una ley para combatir el cambio
el cambio demográfico, el reto demográfico, dijimos que había que desarrollar política que desde todos los ámbitos para atacar este problema, precisamente que los padres y las madres en una localidad pequeña tengan acceso a que sus hijos puedan ser atendidos con 1, con 2, con 3 años, no es cosa menor. Es algo que afecta directamente porque implica pues, que no puedan ir a trabajar o que no tengan nadie con quien dejarlo. Aparte de la discriminación también a las mujeres, directamente a las mujeres en el ámbito rural. Para nosotros ese es el punto más importante, y el modelo de financiación que ustedes están planteando para la educación infantil y que además se repite, se extiende en el tema de los idiomas. En concreto, ustedes lo centran en el inglés y también recurren a dar dinero para que se matriculen los niños y niñas en academias. Nos parece también que es erróneo, que eso debería ofrecerlo el sistema público de educación y que están cometiendo ahí también un error. Son necesidades que se deben garantizar desde el sistema público y que creemos que hay recursos. Lo que pasa es que los recursos ustedes los dedican a otra cuestión, los dedican a mantener una educación privada que está asistida, que está con la respiración asistida. Ustedes son los que les están ayudando a mantenerse. Después hay otra cuestión importante. A tal punto es ese modelo así que en el dinero que ustedes dedican a los municipios, a los ayuntamientos que tienen esos centros, no hay subida ninguna. Se mantiene exactamente la misma cantidad. Lo que dice mucho de la voluntad política que ustedes manifiestan a través del presupuesto. Y el otro gran bloque es el de la universidad, donde ahí, por una vez, coincido con el representante de Vox, donde efectivamente hay una infrafinanciación de la Universidad de Extremadura considerable. Y también está la cuestión de la diferencia salarial entre el personal laboral y el personal funcionario, que es una cosa que además se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y los retos que tiene que afrontar la universidad, especialmente en todo lo relacionado con investigación. Creemos que ahí hace falta mucho más inversión y otro nervio a la hora de que ese sea una línea importante aquí en Extremadura, aprovechando además que ahí va a haber fondos del Ministerio para hacer toda esta revolución que está habiendo en la universidad, y ahí se tiene que acompañar la Consejería de Educación. Sé que por comparación con otras comunidades autónomas no estamos mal. No estamos mal, en otras comunidades autónomas estamos muchísimo peor. Pero es que la situación de partida de la Universidad de Extremadura creo que también es mucho peor que la que había y hay en otras universidades. Y eso va a marcar también el futuro de las próximas décadas en Extremadura. Y por último, solo hacer una referencia a la formación profesional, donde la legislatura pasada firmamos un acuerdo, creo que muy importante, en el que todos los grupos parlamentarios decidimos implicarnos en el desarrollo de la formación profesional en Extremadura y en la FP dual en concreto. Creo que la inversión que se hace está muy ajustada a lo que realmente se necesita. Tienen un margen de confianza que es el de este presupuesto, pero realmente se tienen que empezar a ver cambios muy importantes en la formación profesional ya en este curso. No podemos seguir al trantrán y hay cuestiones, han tenido ustedes un curso y medio para plantear y estudiar y planificar, pero ya se tienen que ver cambios reales en la formación profesional, porque es otra de las claves para que nuestra región tenga un desarrollo industrial acorde con los potenciales que tenemos.
Y por mi parte nada más. Muchas gracias por su atención y gracias también a la Presidencia por atender este problema que hemos tenido. Muchas gracias, señor Macías. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández durante 10 minutos. Señoría, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido, señor Pozo. Bienvenidos, altos cargos, a la casa de todos los extremeños y de todas las extremeñas. He escuchado atentamente sus explicaciones y, bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista, tras haber analizado el proyecto de presupuestos para 2025 en esta sección, en la sección 13, de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, nos gustaría que nos resolviese algunas dudas que nos han surgido. Nuestro deseo es ese, que usted las despeje con respecto a esta sección, ya que la educación, como sabe, es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Debe ser el motor de la igualdad de oportunidades, de la equidad educativa y la mejor inversión que se puede realizar desde la Junta de Extremadura. El presupuesto en su conjunto crece solo un 2% con respecto al año pasado, pero verá, ustedes realizaron una previsión el año anterior, en 2024, en los presupuestos que no hemos conseguido encontrar. Había algunas partidas plurianuales, y le pongo algunos ejemplos, que no hemos podido comprobar que se encuentren plasmadas en el proyecto de 2025. Por ejemplo, tenían presupuestados 9 millones de euros para infraestructuras educativas en educación especial y atención a la diversidad, que estaban en 2024 para 2025, pero que no encontramos. También hemos visto que faltan más de 5 millones de euros para la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, en centros de educación especial y atención a la diversidad. Tampoco hemos encontrado 10 millones de euros que tenían destinados en 2024 para 2025 en infraestructura de secundaria. Entonces, le decía que estas partidas estaban presupuestadas en 2024 de forma plurianual y que esperábamos encontrar en este presupuesto de 2025, pero no ha sido así. Entonces, no sabemos si es que están consignadas de otra manera o tienen un código diferente. Le preguntamos, por tanto, que si puede indicarnos en qué código se encuentran el desarrollo, el dinero, las partidas presupuestarias que se van a invertir en mejorar las infraestructuras educativas de los centros públicos de nuestra región. Se lo agradecemos, señor Pozo. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, solicitamos a la Junta de Extremadura un listado de obras urgentes en los centros educativos que nos enviaron y estaban también incluidas en un plan de infraestructuras educativas que se firmó en la anterior legislatura, pero no hemos podido encontrar reflejadas en el presupuesto esas partidas que garantizan de forma nominativa la mejora en las infraestructuras educativas de los centros públicos de nuestra región. Por eso le digo, señor Pozo, que le agradeceríamos que nos dijese el código exacto de la partida presupuestaria de 2025 donde podemos encontrarla. En cuanto a la distribución de fondos de la comunidad autónoma, porque es donde mejor podemos ver el modelo educativo que tiene el Gobierno de la señora Guardiola, pues nos gustaría centrarnos en las inversiones en los centros públicos. Como sabrá, la educación en Extremadura es eminentemente rural y garantizar unos servicios públicos educativos de calidad en todas las poblaciones de nuestra región es prioritario. Por eso nos gustaría saber cuáles son las partidas, cuáles son los códigos de las partidas que beneficiarán a los centros educativos de las zonas rurales pertenecientes a las entidades locales de nuestra región y también cuáles son las partidas que beneficiarán a las familias que residen en zonas rurales, en entidades locales con menos de 3.000 habitantes. Usted hablaba de la libertad de elección. Como sabrán, no puede elegir quien no tiene dos opciones. Para el Grupo Parlamentario Socialista es muy importante conocer cómo se va a garantizar la calidad de la escuela rural, cómo se va a garantizar las inversiones en infraestructura, en mejora, en programas educativos. Por eso le rogamos que nos lo detalle, al igual que le rogamos que nos detalle esas mismas preguntas para aquellos barrios vulnerables de las zonas urbanas, para evitar la segregación escolar en nuestra región. Como sabe usted, bueno, tanto los fondos del Gobierno de España como los fondos europeos generalmente vienen destinados, establecidos para unos objetivos muy concretos, pero los fondos de la comunidad autónoma, que provienen principalmente de la recaudación de impuestos de todos los extremeños y extremeñas, son los que nos preocupa saber cómo se van a distribuir. Mire, en el texto articulado de este proyecto de presupuesto de 2025 aparece expresamente la consigna de la bajada de impuestos como medida principal para el desarrollo de esta ley en 2025. Por tanto, los ingresos se verán mermados
y eso afecta directamente a las inversiones de los fondos propios de la comunidad autónoma. Por eso detectamos en general, en este presupuesto de 2025, en este proyecto, un descenso en la inversión de los fondos propios en educación infantil y primaria. Sucede lo mismo en las inversiones en centros de educación secundaria y también sucede lo mismo en las inversiones de educación especial. Estamos hablando de un descenso en la educación obligatoria de nuestros niños y niñas, de un 65% en educación infantil y primaria, de un 71,3% en educación secundaria y de un 88% en los centros de atención a la diversidad. Nos gustaría conocer cómo va a afectar ese descenso en la inversión de la educación pública y obligatoria en Extremadura, o igual tienen ustedes otra forma de poder mantener en el presupuesto que desconocemos. Por eso le preguntamos si hay alguna partida consignada que garantice inversiones de fondos de la comunidad autónoma en la educación pública y obligatoria. Le ruego, señor Pozo, además, si puede, que nos indique el código exacto de la partida presupuestaria para poder localizarlo mejor. El resto de partidas que encontramos relacionadas con la enseñanza pública y los servicios complementarios están aparentemente congeladas. Por eso le hacemos estas preguntas. Por ejemplo, comedores escolares, ayudas al transporte escolar, ayudas al alumnado con necesidades educativas, las ayudas para la adquisición de libros de texto están congeladas. Entendemos que no habrá gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales, pero dicen que hay un incremento, ha estado usted explicando, no encontramos dónde se encuentra ese incremento para devolver el derecho a la gratuidad de los comedores escolares y de las aulas matinales al alumnado extremeño. También anunció la secretaria general de Educación, la señora Pérez, que habría una partida de más de 7 millones de euros destinada a la ayuda para libros de texto que no hemos encontrado en el presupuesto. Si nos puede decir exactamente el código en el que se encuentra, se lo agradecemos. En cuanto a la educación infantil, es evidente el cambio de modelo. Eso es una realidad, pero nos gustaría saber si ustedes van a considerar aumentar esa partida de 225.000 euros para el impulso de la escolarización del primer ciclo de educación infantil. Del primer ciclo de educación infantil que se garantiza con la universalidad educativa, es decir, creando plazas públicas y gratuitas, no subvencionando familias, ni subvencionando a través de otras consejerías a centros privados, sino invirtiendo en plazas públicas y gratuitas de calidad. Porque, como le digo, solo tienen consignados 225.000 euros para garantizar el bienestar de 2.100 niños y niñas de entre 0 y 3 años de las aulas experimentales. Nos parece una partida escasa y no parece que vayan a garantizar, por tanto, la permanencia del impulso a la escolarización temprana. Tampoco sabemos si van a solicitar más fondos del Gobierno de España. Es cierto que ya rechazaron una vez ese dinero para crear más plazas públicas y gratuitas, pero ayer nos sorprendió el señor Santamaría en el Consejo de Empleo y Política Social, que hablaba de solicitar dinero para guardería, dijo expresamente guardería. No sabemos si se refieren ustedes a la escolarización temprana, han ido a solicitar dinero para las aulas experimentales o para los centros privados. Si nos lo puede aclarar. Y bueno, en cuanto a la formación profesional, pues no encontramos estas partidas que usted ha desarrollado que garanticen la transformación de la dualidad de este nivel educativo. Los fondos aparecen congelados y nos surgen algunas dudas porque no sabemos si hay partidas para implementar políticas que garanticen el aumento de la demanda. Si nos puede indicar usted el código, en este curso escolar mucho alumnado se ha quedado sin plaza dentro de la formación profesional, por ejemplo. Entonces, no encontramos ese incremento en las partidas presupuestarias que pueda compensar estas medidas que usted nos está desarrollando esta mañana. Tampoco encontramos el reflejo de una memoria económica que garantice ese proyecto que tiene la Consejería de Educación, que ha llamado Educación Profesional. No encontramos ese proyecto, no encontramos una memoria económica que garantice el proyecto que ha anunciado esta consejería. Por otra parte, nos gustaría también conocer algunos detalles sobre la financiación en investigación y en ciencia, porque es un elemento fundamental, como usted ha dicho, para la retención del talento. En principio, lo que vemos es un descenso de 8 millones de euros. Entonces, queremos saber cuánto dinero van a invertir de fondos propios, qué apuesta hace la Junta de Extremadura con fondos propios para garantizar el desarrollo y la retención del talento en I+D+I. Y, por último, solamente un pequeño apunte sobre la universidad. Es la única pregunta que tenemos. ¿Van a destinar el 1% del Producto Interior Bruto a la Universidad de Extremadura? Esa es la pregunta que tenemos sobre la universidad. En definitiva, le rogamos, señor Pozo,
que conteste a nuestras preguntas, que nos dé los datos, los códigos que garantizan esas partidas para que la educación en Extremadura y la distribución de los fondos garanticen y blinden una educación pública gratuita y de calidad como derecho que es en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Rodríguez. Y para finalizar las intervenciones de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Valencia Ramos. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señora Fernández, hay que mirar el anexo de ingresos y el anexo de gastos. Veo que usted nos ha llevado el presupuesto a Sevilla y no ha podido hacer bien los deberes. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo el trabajo realizado por el equipo de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con su consejera Elena Manzano a la cabeza. Habéis presentado unos presupuestos con la cifra más alta de la historia de Extremadura, presupuesto expansivo que crece en todas las consejerías, coordinado y liderado por nuestra presidenta María Guardiola. Con respecto a la sección 13, Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, quiero agradecer a nuestro secretario general de la Consejería, el señor Pozo, su exposición y su trabajo, así como a todo el equipo de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por el esfuerzo realizado en la confección de estos presupuestos. Me consta que es una tranquilidad para nuestros docentes saber que estamos en buenas manos de docentes, la gran mayoría de los altos cargos de la Consejería se lo son, y que del minuto 1 estáis trabajando por toda la comunidad educativa. La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional contempla un aumento del 7,86% con respecto al presupuesto inicial del año 2024. En los dos presupuestos de nuestra presidenta María Guardiola hemos visto cómo el presupuesto de educación para nuestra comunidad ha subido en más de 182 millones de euros con respecto a los presupuestos que presentaba el Gobierno socialista. Nuestro Gobierno cumple y tiene un firme compromiso con la conciliación y con la escolarización temprana y gratuita de nuestros niños y niñas, así como de su bienestar y necesidades en aras a la igualdad y a la educación inclusiva. Por ello, en un ejercicio de responsabilidad, asumirá, una vez finalizado el mecanismo de recuperación y resiliencia, con fondos propios, el gasto del personal de los técnicos de educación infantil, los asistentes técnicos educativos, los ILSE y el importe dedicado a los enfermeros escolares. Además, mantendrá las 124 aulas del primer ciclo de educación infantil, sujetas también al programa experimental financiado con fondos MRR. Con respecto a los fondos, a las obras tan necesarias para nuestros centros educativos, el presupuesto cuenta con 85 millones de euros para obras de mejora energética, tan necesarias y que se acometerán en centros, por ejemplo, como Aceuche, Alcántara, Arroyomolinos de la Vera, Herrera de Alcántara, Mata de Alcántara, Navas de Madroño, Torremenga y Valdeíñigos. 51 millones de euros para obras y mejoras de centros educativos. Un nuevo esfuerzo de nuestro Gobierno que aportará con fondos propios 17,5 millones de euros para dichas actuaciones tan necesarias. No podemos olvidarnos cómo el Gobierno socialista del presidente Vara abandonó a nuestros centros educativos y dejó sin ejecutar más del 50% del Plan de Infraestructuras Educativas 16-20. Nuestro Gobierno contempla en el presupuesto muchas actuaciones de ese plan, además de multitud de reformas necesarias y urgentes de nuestros centros. Nuestros nuevos centros por sustitución necesarios, como el Colegio de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz o el PROA de Cáceres, la Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito y de Badajoz, los centros de educación infantil y primaria de Gébora, Navalvillar de Pela, Plasencia, Puebla de la Calzada, Quintana de la Serena, Perales, los institutos de educación secundaria de Jaraíz de la Vera, de Villafranca de los Barros o el Conservatorio de Música y Escuela Superior de Arte Dramático de Cáceres. Nuestro Gobierno y este grupo parlamentario creemos firmemente en la libertad, en la pluralidad y en la libre elección de familias a elegir modelo educativo. Por eso, el Servicio 2, Secretaría General de Educación y Formación Profesional, contempla un aumento del 13,23%, en línea con las proyecciones económicas realizadas el año pasado y las necesidades operativas de los programas desarrollados. Nuestro Gobierno apuesta por la conciliación entendida como el derecho que beneficia a las familias. Por ello, el presupuesto incluye ayudas a la enseñanza de 1 a 3 años con libertad para que las familias puedan elegir el centro que quieran para escolarizar a sus hijos. Supondrá, además, un impulso decisivo en la búsqueda de la universalización de la educación infantil. Importante esfuerzo de nuestro Gobierno en estas políticas. La educación concertada tiene nuestro sitio en estos
estos presupuestos y por eso este año se contempla un aumento presupuestario debido a la subida de salarios y al aumento de módulos acordados, además de un incremento en las unidades para atender necesidades educativas y creación del Centro Concertado de Educación Especial en Navalmoral con 2 unidades autorizadas y una concertada. Puesta en marcha e incrementos de diferentes programas como el Erasmus de movilidad de alumnos, los programas de inmersión lingüística, el programa de Reanima en colaboración con la Cruz Roja para formar a nuestros alumnos en primeros auxilios, Librarium, el funcionamiento de la plataforma Rayuela, en definitiva, aumentos para inversiones en programas educativos e informáticos dirigidos a nuestros alumnos y docentes. Como puede observarse en este presupuesto, los docentes, como piedra angular de nuestro sistema educativo, tendrán y tienen el reconocimiento que se merecen y apoyo a la gran labor que realizan. Por ello, desde la Dirección General de Personal Docente se contempla un incremento del 9,06%, presupuesto expansivo, localizándose los incrementos fundamentalmente en los gastos de personal docente. Nuestro Gobierno, a diferencia del Gobierno socialista, sí cumple. Abona las subidas salariales sin excusas y se hace cargo de las deudas provocadas por el Gobierno socialista cuando dejaron sin abonar el 2% de la subida salarial, devolución de ese 2% que pagará el Gobierno de la presidenta Guardiola. El señor Amado ayer en la Comisión de Hacienda y Administración Pública nos quedó claro que no le parecía nada bien ese compromiso, porque hubiera sido mejor no pagarles, ¿verdad, señorías? Se han aumentado las plantillas apoyando principalmente a nuestra escuela rural, más orientadores, más maestros especialistas para unidades de atención educativa, más docentes de educación física para el programa Activamente. Entendemos la formación profesional como puerta de entrada al mundo laboral o a la universidad, trabajando conjuntamente con la Consejería de Empleo. Nuestro Gobierno entiende que la apuesta por la formación profesional debe ser primordial y por ello aumentan los recursos de esta Dirección General un 18,13%. Aumento, además, de casi el doble para el programa de la formación para el empleo debido al aumento del número de certificaciones profesionales ofertadas en colaboración por el SESPE, compromiso de nuestro Gobierno con nuestros jóvenes y con la necesaria inserción laboral. El incremento del presupuesto de la Dirección General del Ente Público Extremeño aumenta un 11,06%. Nuestros servicios complementarios, tan importantes y necesarios para poder conciliar y para que nuestro alumnado tenga igualdad de oportunidades. Transporte. Cabe recordar que el Gobierno socialista congelaba esas partidas y no actualizaba los precios. Nuestro Gobierno, consciente de que el transporte no es un servicio complementario, sino un servicio compensador, aumenta más de un 20%, más eficiencia en las rutas escolares que llega y beneficia a más número de alumnos. Comedores y aulas matinales, casi 13 millones de euros para un servicio garantizado para todos los alumnos que lo solicitan. Libros de texto y material escolar, casi 9 millones de euros, 4 millones de euros más que el Gobierno socialista. Este año se ha llegado por primera vez a la cantidad máxima. Se ha publicado y resuelto antes y nuestras librerías han podido cobrar en tiempo récord. Ayudas para las familias del inglés escolar, apostando por la calidad y la mejora de la competencia lingüística que se incrementa en 1,3 millones de euros más. El programa de la Secretaría General Ciencia y Tecnología e Innovación sufre una disminución debido a la menor asignación de los fondos europeos, pero aún así la aportación de la comunidad autónoma se incrementa en casi 600.000 euros. Por eso esto no significa para nada un menoscabo de la actividad científica, más bien todo lo contrario. Como novedad, creación de las unidades mixtas de investigación con 1,2 millones de euros. El Gobierno de la Junta de Extremadura entiende la universidad como motor de crecimiento de nuestra región y por ello hay que dotarla con recursos e ingresos suficientes. Se incrementa la financiación a la universidad en 6,4 millones de euros y además contará con un presupuesto de casi 158 millones de euros y 4,27% más que en el 2024, con una totalidad de aumento de fondos propios de la comunidad autónoma. Después de que el Gobierno socialista acordara en 2019 la exención de tasas de las matrículas universitarias, pero que jamás compensara a la Universidad de Extremadura por esta falta de ingresos, por primera vez, además de los 345.000 euros de los presupuestos de 2024, en estos presupuestos de 2025 se contienen 1,5 millones de euros para compensación de precios públicos de la Universidad de Extremadura, es decir, para hacer frente a ese agujero que año tras año engordaba la deuda de la universidad y que además se convierte en una partida estructural.
En definitiva, nos encontramos con unos presupuestos realizados de la mano de los extremeños, realistas. En cuanto a educación, nuestro Gobierno la entiende como nuestra mejor inversión de futuro. La educación juega un papel primordial y es por ello que hay que doblegar esfuerzos. Gracias al Gobierno de la presidenta María Guardiola, en estos 2 cursos escolares se ha bajado la ratio, se han ampliado plantillas, se han mejorado las condiciones laborales de nuestros docentes. Contamos con más y mejores programas educativos, donde no nos olvidamos del bienestar y la salud emocional de alumnos y docentes. Más atención a la diversidad, más escuela rural, todos los alumnos con comedor y aula matinal garantizado, mejora del servicio de transporte, 9 millones de euros para becas de libros y material, educación gratuita universal del primer ciclo de educación infantil de 1 a 3 años, más universidad y mayor apuesta por la innovación y la ciencia. Nuestro Gobierno es un Gobierno de certezas, de hechos y de realidades. Y ahí están los datos. El mejor presupuesto para que Extremadura siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valencia Ramos. Ha hecho dos referencias al Consejo de Gobierno de tú, lo corregiremos en el acta de la sesión, en aras al artículo 24 del reglamento. Bien, para cerrar el debate de estas secciones y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra por parte de la Junta de Extremadura el señor Pozo Pitel. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, señor Bravo, García, perdón, disculpe. Bravo no pilla. Podemos estar de acuerdo en que el aumento del presupuesto es corto. Evidentemente, nos gustaría que pudiésemos ir más allá, pero lo que sí le digo es que del aumento que experimenta el presupuesto general de la comunidad autónoma, el 63,59% nos lo llevamos la Consejería de Educación. Respecto de las bajas que mencionaba en la educación especial, bueno, solo decirle que, como sabe, por fin hemos conseguido, después de una ardua tarea, tanto administrativa como todavía judicial, en el programa 2014-2020, el Plan de Infraestructura, hemos tenido que resolver los contratos, actualizar proyectos, actualizar licencias, volver a licitar, y en eso estamos. Y mencionarle que, en cuanto a centros de educación especial, por ejemplo, el Centro Especial de Proa, pues vamos a ponerlo por fin en marcha con una inversión de 12 millones de euros. ¿Vale? Respecto de la concertada, nos comentaba que en qué apartados se incrementaba. Se incrementan en todos los apartados. Respecto de la FP dual, nos decía que debería de ser llegar a la universidad. Efectivamente, la formación del FP dual está diseñada de manera que vaya desde la infancia hasta la universidad. Alcanza todos los niveles de manera transversal. En cuanto al transporte escolar, bueno, solo señalarle que hemos hecho un grandísimo esfuerzo, por lo que le comentaba de que las tarifas de nuestros transportistas no se actualizaban desde 2016. Se ha producido un incremento del 20%, llegando a los 22 millones de euros. De las residencias universitarias se está invirtiendo también por parte de la Dirección General de Universidad en obras, intentando ponerlas al día, todos sus equipamientos y todas sus infraestructuras. Y respecto de la financiación de la universidad, pues igualmente puedo decirle, creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte desde la llegada del Gobierno de la presidenta Guardiola, creo que la apuesta por la universidad y por corregir las deficiencias y los déficits que venían padeciendo, creo que queda suficientemente claro en las partidas que están reflejadas este año en el presupuesto y que ya se recogió en el presupuesto anterior. Creo que la apuesta por nuestra universidad pública es clara y contundente. En cuanto al señor Macías, evidentemente no vamos a estar de acuerdo en el tema de los concertados. Usted tiene su idea, por supuesto respetable, que en ningún caso vamos a estar de acuerdo. Lo que sí le digo que desde este Gobierno se garantiza la libertad de elección de centros y de modelo educativo por parte de la familia. Y en eso la Junta de Extremadura está empeñada en mantener una oferta plural y diversa para que esa
libertad de elección pueda ser efectiva por parte de la familia. Respecto de la educación infantil que mencionaba, pues, bueno, yo creo que no hay mejor respaldo de las palabras que los hechos. Creo que la apuesta decidida por la universalización gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años queda también puesta de manifiesto desde el momento en que la Consejería ha asumido el compromiso de mantener las aulas experimentales, las 124 aulas experimentales con fondos financiados con fondos de la propia comunidad autónoma, la creación en las relaciones de puestos de trabajo de 227 puestos de técnicos de educación infantil con carácter estructural y además apostando por la conciliación familiar. Hay más ofertas que nacidos en educación infantil y además decirle también que las plazas de los ayuntamientos también tienen el carácter de públicas, con lo que yo creo que la demanda está garantizada. En cuanto a la formación profesional, usted mencionaba que se tenían que producir cambios importantes. Bueno, yo, por resumirle, le diré que en materia de formación profesional se está desarrollando e implementando el contenido del mandato de la Ley 3/2022 de ordenación e integración de la formación profesional. Para el curso 25-26 tendremos toda la FP dualizada y con la norma contextualizada en Extremadura, con ayuda a las empresas, simplificando los convenios, gestionando y abonando las cuotas de la seguridad social del alumnado, con lo que reducimos y ayudamos a las empresas en la tramitación administrativa. Se ha aumentado el número de profesores prospectores, pasando de 8 a 12, un 5% más de personas y un 90% más de horas dedicadas. Y en el capítulo de inversiones se pasa de 0 euros a 1,3 millones. En materia de enseñanzas para adultos, le diré también que hemos actualizado la normativa con referencia a la LOMLOE y estamos desarrollando la red de centros de capacitación digital en Extremadura, 41 entre centros y aulas de adultos, con más de 3.346 personas certificadas. Se han puesto en marcha, además, certificados profesionales en centros de adultos. En materia de formación del profesorado y técnica de la educación, estamos gestionando la normativa y procedimiento de acreditación de la competencia digital docente, la finalización de las aulas digitales y la puesta en marcha del programa Código Escuela 4.0. En materia de inclusión y atención a la diversidad, se han incrementado los recursos específicos para la inclusión y la atención a la diversidad, con la creación de nuevas aulas TEA y de alta capacidad. Como le mencionaba antes, la creación de puestos de ATES y de ILSES en la RPT y el aumento de las plantillas de orientadores educativos en equipo, así como las nuevas aulas TEA. Se está diseñando el nuevo decreto de inclusión y se han puesto en marcha enseñanzas de formación profesional y capacitación digital en modalidad específica. Creo que son hechos suficientes que demuestran la apuesta decidida por la formación profesional y la formación profesional dual. Y respecto a la universidad, pues decirle lo que le contestaba al representante de Vox, que no hay mayor apuesta que dotar a la universidad del déficit que venía padeciendo durante los años anteriores a la llegada de este Gobierno y se refleja en que la cantidad total llega a los 158 millones de euros. En cuanto a la señora Fernández, hace usted referencia a las infraestructuras educativas. Como le mencionaba anteriormente, creo que ahora tienen mucha prisa por la ejecución del Programa de Infraestructura 2014-2020. La papeleta que nosotros nos encontramos, creo que por decirle alguna característica del panorama que nos encontramos, le diría que era desolador. Todas las obras paradas, conflictos administrativos y judiciales, y lo que estamos haciendo es, de todas esas grandes obras, entre ellas, como decía, como hablaba usted, de educación, de infraestructuras de educación infantil, pues entre ellas el Centro Especial de Proa, el Centro Especial de Los Ángeles, la Escuela Oficial de Idioma de Don Benito, Quintana de la Serena, Puebla de la Calzada. De todas esas grandes obras hemos tenido un arduo trabajo para, primero, resolver los contratos que ustedes no ejecutaron, segundo, actualizar cada uno de esos proyectos y de esas licencias con un incremento en algunos casos que han ido
en torno a llegar hasta un 50% en algunos casos, lo que va a suponer para la sociedad extremeña tener que afrontar un incremento de esos gastos por esas obras que ustedes no finalizaron. Y en cuanto usted me viene hablando durante toda su comparecencia de los códigos, pues yo sinceramente creo que usted no ha mirado el anexo de las inversiones del presupuesto y además, como comprenderá, yo tampoco le puedo dar aquí, por cuestiones de tiempo y de eficacia del funcionamiento de la comisión, tampoco puedo darle todos y cada uno de los códigos que se recogen en el anexo que acompaña el presupuesto. Respecto de la bajada de impuestos que usted mencionaba, pues creo que el aumento en educación en los 2 años que nosotros llevamos al frente es de 185 millones de euros en los 2 años. Creo que la cifra es bastante significativa. En cuanto a los comedores que usted mencionaba, de comedores, de aulas de texto, que estarían congelados, bueno, le repito, creo que no solo no es cierto, sino creo que usted trae un discurso general que no se ha mirado usted en los presupuestos con detenimiento. Le animo a que lo haga. Y solo decirle que en educación infantil, le vuelvo a repetir, el compromiso firme de este Gobierno y de esta consejería, que no puede demostrarse de una mejor manera que poner encima de la mesa 8 millones de euros para el mantenimiento de las aulas del programa de escolarización 1 a 2, que será sufragado con fondos propios, y la creación de 227 plazas TEIS con carácter estructural, con lo que eliminamos la precariedad laboral y creamos plazas estructurales en nuestra relación de puestos de trabajo. En cuanto a la formación profesional, no quiero repetirle las mismas cuestiones que le he señalado al señor Macías. Respecto de la ciencia que usted me mencionaba, pues vuelvo a lo mismo. Creo que usted no ha mirado con detenimiento las cifras que integran el presupuesto. Solo le diría, le he advertido que evidentemente sufre una disminución porque muchos de los proyectos tienen carácter plurianual y, por tanto, el carácter plurianual determina que se ejecutará en cada ejercicio un importe correspondiente y se seguirán ejecutando en el 2025 actuaciones que ya se iniciaron en 2024. Por ponerle solo 2 o 3, por no cansarla a la comisión, como la financiación de grupos de investigación con 9,36 millones. La financiación de proyectos I+D realizados por empresas en Extremadura, 4,2 millones de euros, y el año pasado tenían 3.325.000. El desarrollo de la carrera investigadora, incorporación del talento y la empleabilidad. Señor Pozo, tiene que ir finalizando ahora ya sí, porque nos vamos a comer tiempo de la siguiente sección. Señor presidente, termino. Y respecto de la Universidad de Extremadura, decirle que el presupuesto de 2025 recoge medidas que apuntalan la financiación de nuestra universidad. Nuestra intención, y así lo repetimos una y otra vez, es recuperar y poner en marcha y cumplir de una vez por todas la Ley 8/2014 del marco estable de la financiación de la Universidad de Extremadura. Pero nos hemos encontrado en la universidad con casi 15 millones de euros de déficit y esto es muy complicado. Hay que poner primero freno a esa situación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por una parte, se incrementará la financiación del capítulo 1 de la UES hasta alcanzar las cifras de ejecución de 2024. Así, se consignará en el presupuesto 2025 una transferencia global, como le he dicho antes, de más de 134 millones. Esta cifra deberá ajustarse a lo largo del ejercicio a los costes reales de personales de la UES y, además, se verá completada por la financiación del convenio María Goiri, que se acaba de firmar con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Por otra parte, se incrementará la financiación aportada para cubrir la exención de tasas públicas de la que disfrutarán los estudiantes de la universidad. La partida para compensar exenciones de precios públicos ascenderá en el presupuesto de 2025 a más de 1,5 millones de euros, lo que supone la consolidación durante el próximo año de la dotación presupuestaria aportada por primera vez en el ejercicio 2024 para financiar esta medida, que fue adoptada en 2019, pero nunca se había dotado de financiación alguna. En esta exención de tasas que nunca se le ha compensado a la UE está el origen del déficit acumulado y tratamos con esta aportación de facilitar que la Unión Europea pueda corregir esta situación. Perdón, la Universidad de Extremadura. Respecto a la representante del Partido Popular, estamos de acuerdo. Señor Pozo, tiene 30 segundos para finalizar. Termino, señor presidente, darle las gracias, igual que al resto de grupos, por sus aportaciones y por su talante. Muchas gracias. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor Pozo Pitel. Gracias a todos los altos cargos que nos han acompañado por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Hacemos un receso que son prácticamente las 11, como mucho 5 minutos, para ver cómo está la rueda de prensa previa o la convocatoria de medios previa a sustanciar la siguiente sesión. En 5 minutos reanudamos la sesión.